Y quiero empezar leyendo en Mateo 14, versículo 15, una historia que casi todos, cristianos y no cristianos, han escuchado en algún punto de sus vidas. Y dice así, Mateo 14, versículo 15 en adelante: esa tarde los discípulos se le acercaron, obviamente a Jesús, se le acercaron a Jesús y le dijeron: este es un lugar alejado y ya se está haciendo tarde. Despide a las multitudes para que puedan ir a las aldeas a comprarse comida. Y Jesús les dijo: eso no es necesario, denles ustedes de comer. Pero lo único que tenemos son 5 panes y 2 pescados, le respondieron. Tráiganlos aquí, dijo Jesús. Luego le dijo a la gente que se sentara sobre la hierba. Y Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados, miró hacia el cielo y dice que los bendijo. Después partió los panes en trozos y se los dio a sus discípulos, quienes los distribuyeron entre la gente. Todos comieron cuanto quisieron y después los discípulos juntaron 12 canastas con lo que sobró. Aquel día unos 5,000 hombres se alimentaron, además de las mujeres y los niños. ¿Me acompañas a hacer una oración? Señor, háblanos esta mañana. Cierra tú esta serie de una manera que impactes nuestros corazones a parecernos a ti. Señor, queremos un año lleno de bendición y lleno de tu provisión. No queremos cualquier otra provisión. Queremos tu provisión, queremos tu bendición para este año y para los proyectos que como iglesia tenemos y también los que tenemos como familia, como personas. Te pedimos que nos ayudes a ser sabios y poder poner en práctica lo que tú nos has hablado, en el nombre de Jesús. Y decimos un fuerte amén. Quiero empezar hablando de matemáticas. Con las matemáticas tienes de dos: o las amas o las odias. ¿Alguien que ame las matemáticas? Ingenieros, manifiéstense, ¿verdad? Son pocos, generalmente suelen ser las personas más extrañas. No estoy diciendo que tú seas extraño, pero sí hay quien las ama. Pero generalmente nuestra relación con las matemáticas es que nos caen mal. Las odiamos, nos ponen de malas, nos frustran, nos desesperan. Pero bueno, vamos a hablar un poquito de matemáticas. Operaciones aritméticas básicas: la suma, la resta, la multiplicación y la división. Sabes, yo estoy seguro que si hablamos de finanzas, si hablamos de bienestar, si hablamos de planes, de proyectos, de relaciones personales, tú y yo borraríamos del mapa la resta y la división. ¿Estás conmigo? ¿Cuántos quieren restarle este año a sus finanzas? ¿Cuántos quieren dividirse en su familia? ¿Verdad que no? Esas operaciones son como, vamos a hacer un lado la resta y la división, vamos a quedarnos con la suma y con la multiplicación. De entre la suma y la multiplicación, tratándose de finanzas, de bienestar, de salud, de relaciones, ¿con cuál de las dos te quedarías? Obviamente con la multiplicación, porque la multiplicación trae un crecimiento acelerado mucho más rápido que simplemente la suma. No es lo mismo sumar 1 más 1 más 1 más 1 que multiplicar 1 por 10. ¡Pum! 10 ya de un jalón. ¿Me explico? La multiplicación nos gusta más. Y la buena noticia, ¿sabes cuál es? Que estoy convencido que la Biblia nos enseña que la operación aritmética favorita de Dios es la multiplicación. Dios no resta, Dios no divide, Dios siempre añade. Pero en la opción de añadir, la Biblia es consistente con que Dios no suma tanto como multiplica. ¿Estás conmigo? Dios no suma, Dios multiplica. Y sabes, un ejemplo de esto lo encontramos en la Biblia cuando dice, a lo mejor has escuchado ese versículo donde dice que Dios da pan al que. ¿Lo has escuchado? ¿No? ¿Nadie? Dios da pan al que come y da semilla al que siembra. Y a lo mejor no somos agricultores, quizás en nuestra vida hemos sembrado más allá del frijolito en la secundaria, ¿verdad? Con algodón y algo así. Pero fuera de eso no tenemos mucha idea de cómo funciona la agricultura. Pero sí sabemos que tú puedes tomar una semilla de maíz, una sola semilla de maíz, y si tú la siembras, esa sola semilla te va a dar como resultado varias mazorcas. ¿Estás conmigo?
Que en semillas, ¿cuántas son? Un montón. Una semillita de maíz, el resultado se multiplica, no se suma, se multiplica, se exponencia y nos da muchas más orcas, podríamos decir cientos, quizás miles de semillas. Y quiero que pienses en esa multiplicación de miles, de una semilla a miles de semillas. Sabes, en esta ciudad hay miles de personas, incluso cientos de miles. El último censo que yo supe, andábamos rondando cerca de 400,000 habitantes en Nicolás Romero. Y esos cerca de 400,000 habitantes tienen hambre. ¿Estás conmigo? Y no me refiero solamente a hambre física, que en muchos casos es real, y vamos a través de Amo Mi Ciudad también en algún momento a atacar esa necesidad y a aportar nuestro grano de arena, pero hay un hambre más profunda y más importante que es el hambre de Dios, el hambre de Jesús. Esta ciudad tiene hambre de Jesús. ¿Estás conmigo? Esta ciudad, aunque a veces no lo sepan y no lo identifican, tienen un hambre profunda y una necesidad profunda de conocer a Jesús. Y en esta historia que estamos leyendo, vemos a miles de personas que tienen hambre. Vemos a Jesús escuchando esta información de sus discípulos y les da una indicación, pareciera muy sencilla, les dice: denles ustedes de comer. Y lo primero que aparecen son las excusas, porque eso es muy normal, no los juzgues, no digas, ay, qué faltos de fe. Tú dices eso porque ya te conoces el final de la historia. Pero si Jesús a ti te hubiera puesto en ese predicamento, hubieras dicho lo mismo que ellos. A ver, Jesús, ubícate. Son 5,000 hombres y sabemos ese rollo de que si son 5,000 hombres sumándole mujeres y niños, estamos hablando de 15 o 20,000 personas. Entonces, Jesús, solo tenemos 5 panes y 2 peces. No inventes, eso no se puede. Mejor mándalos a que vayan al Oxxo más cercano y cada uno vea cómo resuelve esta situación. Dan excusas, pero quiero que visualices esto: una multitud hambrienta. Y los discípulos lo ven como excusas, como algo que no se puede, pero Jesús lo está viendo como una oportunidad y lo ve como una invitación a sus discípulos a colaborar en la tarea de alimentar a una multitud. ¿Qué quiero decirte esta mañana? Que Dios nos está llamando a la tarea, nos está invitando a la tarea de alimentar una ciudad y una multitud. Como iglesia, nuestro llamado es alimentar a esta ciudad. Yo no sé si tú lo habías visto desde esa perspectiva. A nosotros como hijos de Dios se nos ha compartido el pan de vida, que es Jesús mismo, y nuestra responsabilidad es compartirlo con toda esta ciudad. Y a veces parece una tarea imposible, y a veces parece una tarea gigantesca para la cual podríamos no sentirnos preparados, pero la invitación de Jesús sigue siendo la misma que hace 2000 años. Denles ustedes de comer. Denles ustedes de comer. Por eso es importante que te sumes a Amo Mi Ciudad. Porque si bien vamos a comenzar con una cuestión de mantenimiento y cosas así, pero al final el objetivo es la iglesia alimentando a miles y miles de personas que tienen hambre de Jesús, aunque a veces ellos no lo saben. Su necesidad más profunda no es el pan físico, aunque vamos a suplirlo en muchos casos. La necesidad real y profunda es hambre de Jesús. ¿Estás aquí conmigo? Entonces, 5 panes y 2 peces, Jesús les dice: tráiganmelos aquí. Ahora quiero que enfoques esto. 12 hombres, 12 discípulos, olvídate ahorita de la multitud. Estos 12 discípulos que andan con Jesús, que saben lo que Jesús hace y saben que a veces se tarda. Es como el pastor que dice 5 minutos y termino y se avienta media hora más. Ellos saben que Jesús, de ahí viene, me explico, ellos saben que Jesús se tardaba también y que podía presentarse la situación de: hey, no hemos comido, necesitamos comer. Olvídate de los 5,000. Ellos, nada más ellos. 12 tipos. Y solamente llevaban 5 panes y 2 peces. ¿Sabes? No eran los tipos más precavidos de la historia.
No eran los mejores planeadores de qué es lo que hay que hacer. Y me sorprende porque eran hombres. Si hubiera habido una mujer ahí, hubiera habido comida para todos. Pero como eran 12 hombres, pues a nadie se le ocurrió, oye Pedro, ¿y si Jesús se tarda? ¿Y si nos dan las 3, las 4, las 5 y no hemos comido, qué vamos a hacer? Oh, buena idea, Judas, vamos a llevar algo, vamos a prevernos, mínimo un pan, tráete 12 panes, tráete a lo mejor 6 pescados, los asamos, los partimos a la mitad y hacemos unas tortas de pescado y ya la armamos. ¿Me explico? Pero no, 12 personas, solamente 5 panes y 2 peces. ¿Sabes? Tenemos que aprender a planear. Yo te lo dije desde el domingo de visión, tú tienes que aprender a hacer un plan. Y incluso lo dije antes en la serie de Ruth. Una de las cosas más espirituales que puedes hacer es hacer un plan. Muchas veces vamos por la vida como estos 12 hombres, sin planear, sin prever, y luego nos agarra el hambre en lugares donde está complicado. Y la buena noticia es que aunque tú estés en esa situación y quizás ya estamos en el 28 de enero del 2024, ya pasaron 28 días. Y a lo mejor a estas alturas sigues sin un plan para este año. La buena noticia es que puede haber un milagro también para ti. Sin embargo, no dejes todo a los milagros. Hay que hacer nuestra parte, hay que prever, hay que hacer un plan. Y estos 12 hombres, solamente 5 panes y 2 peces. Bueno, sucedió un milagro, también te puede pasar a ti, pero vamos a continuar. 12 panes, 5 panes y 2 peces. Ellos los traen a Jesús, es todo lo que tenemos, Jesús. ¿Y qué hace Jesús? No, hombre, ¿cómo creen? Llévense esto de aquí. Escóndanlo porque ahorita todo el mundo se va a venir. Y que se va a hacer un caos aquí, guarden eso, ¿verdad? No, toma esto y ¿qué hace? Lo bendice, ¿cierto? ¿Y qué hace después de que lo bendice? Se los regresa a los discípulos. Jesús toma esto, lo bendice y se los regresa. Lo primero que quiero que aprendas esta mañana es que lo que está en las manos de Jesús es bendecido. Todo lo que tú decides poner en manos de Jesús es automáticamente bendecido. Y el asunto es este: todos a estas alturas quizás es fácil poner nuestra vida en manos de Dios, ponemos nuestra eternidad en manos de Dios, ponemos quizás nuestra salud en manos de Dios, pero lo más difícil siempre es poner nuestro dinero en las manos de Dios. Siempre es lo último que nos reservamos y hemos hablado de esto. Obviamente la razón es porque el dinero representa nuestra seguridad. Tú no enfrentas la vida igual cuando no tienes ahorros, cuando no tienes ese famoso colchón, a cuando sí tienes unos pesos guardados. Tú sales al mundo diferente y se siente diferente. Cuando por alguna razón hubo un imprevisto y tuviste que gastar cierta cantidad que no tenías prevista, y en lo que tardas en reponer esa cantidad, pues te sientes diferente, no te sientes con la misma confianza. Sin embargo, eso es algo que Dios no quiere para ti, porque Dios no quiere que tu seguridad dependa de unos pesos en el banco, sino que dependa de que tienes confianza en Él. ¿Me sigues? Pero esa es la razón por la que generalmente lo último que entregamos a Dios es nuestra cartera, son nuestras finanzas. Y ahora yo sé que puede que haya 1 o 2 o 3 despistados esta mañana aquí que digan: David, yo quiero poner mis finanzas en manos de Dios. Ni 1, ni 3. ¿Habrá 3 despistados que digan: yo quiero aprender cómo poner mis finanzas en manos de Dios? ¿Sabes? ¿Cómo le hago para hacer lo que los discípulos hicieron? ¿Cómo pongo mis cosas, mis bienes, mis finanzas en manos de Dios para que sean bendecidos? Y hay 3 principios fundamentales en la vida cristiana, que son principios que ciertamente aprendemos en el Antiguo Testamento, pero que son trasladados a nuestros días. El primero de ellos es el diezmo. Esta palabra que a muchos asusta, esta palabra que a muchos les causa, ¿verdad? Como en el Rey León, Mufasa, Mufasa, y algunos así, diezmo, ¿verdad? Diezmo, ¿verdad? ¿Qué es el diezmo? El diezmo simplemente es una representación de entregar en manos de Dios mi dinero. Eso es lo que estás haciendo. El diezmo es entregar en manos de Dios nuestro dinero. ¿Alguien me puede dar la definición del diezmo? ¿Qué es el diezmo? ¿El qué?
la 10ª parte de lo que recibo, que le pertenece a quién según la Biblia, a Dios. Es decir, si yo tengo y recibo 100 manzanas, ¿cuál es el diezmo de 100 manzanas? No. Yo por eso le dije, pastor, que las matemáticas no son lo mío, ¿verdad? El diezmo de 100 manzanas no son 10 manzanas, son las primeras 10 manzanas, ¿ok? Porque hemos estado aprendiendo que lo primero, las primeras cosas son de Dios. El diezmo es el primer 10%. Si yo recibí 10 manzanas, el diezmo no es una manzana cualquiera. Es la primera manzana, que generalmente pues es la de abajo, porque fue la primera que me dieron y fue la primera que yo puse aquí en mi canastita de metal. ¿Cuál es el diezmo de estas 10 manzanas? La primera manzana. Eso es un principio que tú tienes que aprender. ¿Por qué? Porque generalmente cuando empezamos a diezmar, yo sé que algunos ya han vivido esto, tú recibes tus 10 manzanas, ¿verdad? Y dices, ok, vamos a distribuir esto. Ya hice un presupuesto y vamos a diezmar y quiero probar a Dios, como dice Malaquías, pero tengo gastos. Entonces, una manzana va para Coppel, porque Coppel siempre tiene una manzana. Y luego otra manzana es para el CFE y otra manzana es para la renta y otra manzana es para los gastos de comida y otra manzana es para los gastos de transporte. Ahora sí voy a diezmar y Dios me va a empezar a bendecir. Y otra manzana es para el Netflix, porque pues, sin Netflix ¿cómo la vamos a hacer? Y otra manzana es, dime ideas, ropa, tengo que comprar ropa. Y otra manzana es para las colegiaturas o los gastos de las escuelas, la gasolina, quienes usamos carro o algo más, el agua, Dios mío santo, ¿qué más? La despensa, el gas. Lo siento, Dios, será el próximo mes, no me alcanza. Y sabes, obviamente ese es el problema. Tú tienes que rehacer este asunto y en tu presupuesto entender que el diezmo no es una manzana, sino es la primera manzana. ¿Eso qué significa? Que voy a hacer mi presupuesto. A ver, vamos a ver. Entonces, el diezmo, pum. Escuela, Coppel. Ya no le debo a Coppel, qué buena onda. Entonces esto lo vamos a dejar para el gas y la luz y el agua y la renta, el cafecito de los domingos en Aroma Divino, las colegiaturas, lo que sea, ¿me explico? Y entonces es cuando tú vas a empezar a ver lo que voy a explicar ahorita más adelante. Pero el principio es ese, es el primer 10% de lo que recibo. Ahora, 10%, yo lo he dicho antes, es una referencia, ¿sabes? El 10% yo lo digo es como para principiantes, pero si tú no diezmas y no tienes ese hábito, yo te recomiendo empieza con un porcentaje que sea cómodo para ti empezar. Pastor, hace 8 días dijiste del sacrificio, estás empezando. Cuando empiezas es como cuando vas al gimnasio. Yo te dije que en el gimnasio no pain, no gain, ¿te acuerdas? Si no duele, no ganas, no avanzas. Pero obviamente no cargas lo mismo el primer día que 6 meses después. Tienes que empezar con algo. La cantidad que le pongas te va a doler. O sea, el diezmo te va a doler sí o sí al principio. Le pongas lo que le pongas. Yo te recomiendo pon un porcentaje que se acomode al inicio. Y gradualmente vas a ir viendo el resultado y estoy seguro, vas a llegar a mínimo estar dando el 10%. Conozco personas que dan mucho más, personas que dan el 20, el 30% y viven con el restante y no hay ningún problema porque Dios bendice. Pero entonces, el primer 10% de todo lo que recibo que le pertenece a Dios, si tú vas a comenzar y dices yo quiero empezar con el 5, con el 7%, pues que sea el primer 7%, el primer 5% antes de hacer todos tus cálculos y todo tu presupuesto. Entonces, ¿cómo pongo mis recursos en manos de Dios para que sea bendecido? Así como lo hicieron los discípulos con aquellos panes y aquellos peces, el primer 10% de todo lo que recibes lo apartas para Dios y lo entregas a Dios. Y el 90% restante también queda en sus manos, queda bendecido. Lo leíamos la semana pasada en Romanos 11:16. Del mismo modo que toda la masa de pan es santa, porque la porción que se da como ofrenda es santa.
Es una aclaración. Del mismo modo que toda la masa de pan es santa porque la porción que se da como ofrenda es santa. Pues si las raíces del árbol son santas, las ramas también lo serán. Cuando tú diezmas, es como poner tus finanzas, tus recursos en manos de Dios. ¿Y qué hizo Jesús cuando recibió los panes y los peces? Los bendijo. ¿Te das cuenta? Entonces Jesús o Dios toma estos recursos y los bendice. Dios bendice no el 10%. Cuando tú das el 10%, eso bendice todo lo que tienes, porque dice ahí en Romanos que si la parte que tú consagras, consagra toda la masa. La manzana que tú entregas a Dios bendice el resto de las manzanas. Y yo te lo he dicho así: el 90% con la bendición de Dios rinde más que el 100% sin la bendición de Dios. Nosotros nos enfocamos en esta y nos duele entregar esta, pero tienes que aprender a ver: esto es de Dios, esto es lo que Dios me queda, y no solo es lo que Dios me deja, sino lo deja bendecido. El 90% bendecido rinde y funciona más que el 100% sin la bendición de Dios. Y quiero terminar el punto del diezmo con algo que es una pregunta muy frecuente. El 10% es el diezmo es el 10% de todo lo que recibes. Y a veces me preguntan: pastor, ¿tengo que diezmar de esto? ¿Tengo que diezmar de aquello? Y yo les digo: a ver, para empezar, no es una ley, ¿ok? La ley del Antiguo Testamento ya fue. Estamos frente a un principio de honra a Dios, ¿ok? Entonces yo les digo: depende de ti. Si tú quieres honrar a Dios, pues es tu decisión. Yo en lo personal he decidido hacerlo de todo lo que reciba, porque hay unos que se ponen muy técnicos. A ver, pastor, pues es que, no sé, vendí un carro, ¿verdad? Pero pues ese carro lo compré con dinero que ya había diezmado. Entonces es como si estuvieras con el SAT, ¿no? Casi contratan un contador para que les lleve las finanzas del diezmo y que el contador les diga: no, eso ya está retenido, no te preocupes. Es tu decisión. Lo que no tienes que perder de vista es que es un principio ¿de qué? De honra a Dios. Yo quiero honrar a Dios no solo con lo que me toque y esté estipulado por la ley, entre comillas, sino que yo amo a Dios y yo le entrego lo que tengo a Dios. Es como decir: pastor, si mis hijos ya comieron sus 3 comidas al día, pero ya cenaron y a la media hora de cenar tienen hambre, ¿verdad que ya no les toca? Porque yo ya cumplí, pastor, o sea, yo ya di las 3 al día, ¿verdad que ya los mando a la cama sin cenar? No, o sea, nadie pensaría eso. ¿Por qué? Porque son tus hijos y los amas, y lo hemos dicho: tú puedes dar sin amar, pero no puedes amar sin dar. El amor a tus hijos te va a obligar a pararte y hacerles una sincronizada, un sándwich, lo que sea que haya, tantito cereal, a las posibilidades, pero nadie los dejaría ir a dormir así, ¿me explico? A veces nos ponemos muy técnicos y muy específicos, pero mi vivencia es 10% de todo lo que recibo, ¿ok? Después, el segundo principio, la segunda manera de cómo poner mis recursos en manos de Jesús para que sean bendecidos es la ofrenda. Muchos no entienden la diferencia entre el diezmo y la ofrenda. De hecho, en los sobres de diezmos dice diezmos y ofrendas. Y luego abajo, ¿qué dice? Destino si es que ofrenda, ¿ok? Porque es diferente y porque el uso es diferente. Pero vamos a ver qué es ofrenda. Es muy fácil. Ofrenda, bueno, tenemos aquí nuestras manzanas. ¿El diezmo es qué? El primer 10%. Entonces, ahí está, ya no tenemos diezmo. Aquí está, el diezmo ya lo entregué. Me quedan 9 manzanas. ¿Qué es la ofrenda? Es lo que yo doy del 90% que Dios me ha regresado bendecido. ¿Ok? El 10%, el diezmo, ahí está, ya lo entregué. ¿Qué es la ofrenda? Cualquier aportación que yo doy a la iglesia o a alguna persona o a quien sea, en la circunstancia que sea, del 90% que Dios ya me regresó bendecido. ¿Vamos bien hasta aquí? Los discípulos le dieron a Jesús todo lo que tenían. ¿Qué había en ese momento? 5 panes y 2 peces. Y le entregaron a Jesús todo. Jesús lo toma, lo bendice y se los regresa, ¿verdad? Ese regreso, eso que nos regresa el 90% bendecido, yo te pregunto,
¿Qué hubiera pasado si los discípulos se comen eso que Jesús regresó bendecido? El pasaje se llama la alimentación de ¿quién? ¿Sabes cómo se hubiera llamado en vez de la alimentación de los 5,000? La alimentación de los 12. Si ellos se comen ese restante que Jesús ya bendijo y se los regresó, se hubiera llamado la alimentación de los 12. Y ahí se hubiera terminado y no estaríamos hablando de ese ejemplo el día de hoy. Ahora, quiero que entiendas esto. 5 panes. Aquí tenemos 5 panes y 2 peces. Vamos a pensar en los panes. Si son 12, aproximadamente les tocaría de a medio pan por discípulo. Más o menos, ¿verdad? Yo te pregunto, ¿alguien, un adulto se llena con medio pan? Si acaso si viene acompañado de unos chilaquiles, ¿verdad? O sea, ves que los chilaquiles se los dan a veces con un pan o con medio pan. O si es bolillo del Soriana, chance, porque están bien grandotes, ¿verdad? Pero nadie se llena con medio pan, y más si ya te dieron las 5 de la tarde, no has comido, y llegan, pues toma medio pan. Estás viendo y no ves, ¿verdad? O sea, para el hambre que tengo, atraviésame un filete de medio kilo apenas y la vamos armando, ¿verdad? Pero nadie se llena con medio pan. Y de peces ya no hablemos, había 2. ¿Cómo partimos 2 peces entre 12? Pues el pobre del que le toque la cola, ¿me explico? Y la cabeza, porque no las vamos a desperdiciar. De por sí nomás tenemos 2. Entonces, no, es complicado ahora. Nos toca de a medio pan, ¿estás? Pues ni modo, Pedro. Es lo que hay, papá. Nos toca de a medio pan. Ahí está. Y mire, con el café. Lo entregan a Jesús, Jesús lo regresa bendecido, nos toca de a medio pan. Lo más ilógico es seguir repartiéndolo. ¿Estás conmigo? Lo más ilógico es, si tengo medio pan, pastor, ¿cómo crees que lo voy a repartir? No inventes. Si con este medio pan apenas voy a disfrazar y entretener el hambre, entretener la lombriz. Medio pan, lo más ilógico es que yo lo reparta, pero en la segunda parte de esta serie se llamó fe o prudencia. Y la Biblia nos dice que confiemos en el Señor y no nos apoyemos en nuestra propia prudencia. Y aprendimos que tú tienes de 2, o le crees a Dios o eres prudente. Lo más prudente es pues quedarme mi medio bolillo y comérmelo y chopearlo en el chocolatito y ahí quedó. Pero la indicación fue, denles ustedes de comer, tráiganme lo que haya. Jesús lo bendijo y se los entregó. Lo más ilógico es repartirlo, pero la indicación fue, denles ustedes de comer. Bueno, ya. A ver, Kenny. Y lo que me cae re mal. Con el Javi no hay tanta bronca, es mi compa. Ya le tienes, tú repártelo tu medio a ver qué haces con él. ¿Sabes? Y lo empezaron a repartir. ¿Y qué fue lo que pasó cuando ellos empezaron a repartir? Quiero que entiendas algo. La multiplicación se da cuando tú repartes del 90% que Dios te dio bendecido. ¿Alguien está acá? El milagro no sucedió cuando Jesús oró por los panes y los peces. El milagro sucedió cuando ellos en fe no le hicieron caso a su prudencia, porque lo más prudente era, me lo como yo y ya la armé. Pero Jesús les dio una indicación más grande: denles a estos miles de comer. Jesús quiere involucrarnos a nosotros como sus discípulos en la tarea a veces imposible de ver, de alimentar a esta ciudad con el pan de vida que es Él. Lo más imprudente es diezmar, lo más imprudente es entregar primicias, lo más imprudente es ofrendar. Pero ahí, mi amigo, en ese acto de fe, en ese acto arriesgado, es donde el milagro empezó a ocurrir. Y ellos empiezan a repartir y a repartir. Y no sé exactamente cómo pasó. Lo que el texto nos dice es que al final todos comieron hasta donde pudieron. Y sobró, ¿cuánto sobró? 12 cestas llenas. ¿Cuántos discípulos que les tocaba medio pan había?
12. Y ellos se avientan esta imprudencia de obedecer. Y la fe les dijo que medio pan con la bendición de Dios va a alcanzar. Y ellos le dan, y le dan, y le dan. Y al final sobra una canasta para cada uno. ¿Tú crees que es coincidencia o es Dios queriéndonos enseñar algo? Y la pregunta que yo te hago esta mañana es: ¿tú quieres vivir administrando medio pan o quieres dar el paso de fe y ver cómo Dios multiplica medio pan en toda una canasta para ti y para la gente que te rodea? ¿Qué quieres administrar este año? ¿Medio pan? Estás en tu derecho y lo puedes hacer, y vas a administrar medio pan. O haces la imprudencia de que ese 90 que Jesús bendice, tú lo repartes y bendices a otros, y entonces vas a administrar. Muchos le damos a Dios el diezmo, Dios bendice el 90% y nos lo comemos todito. ¿Alguien está acá? Entregamos a Dios el 10 y nos comemos el 90 nosotros solitos. Y ok, es un beneficio, ya me alcanzó para todas las cuentas mías. Pero terminó el año y a lo mejor acabaste el año sin deudas, pero no creciste tampoco. Y dices: pastor, ¿dónde está? La Biblia decía que rebosar mis graneros de grano y de vino. ¿Dónde está la abundancia? Es que el diezmo, escúchame bien, el diezmo a veces lo confundimos con que es generosidad. Y damos el diezmo y ay, soy bien generoso. El diezmo es una obediencia. Nadie paga impuestos diciendo: hombre, soy don generoso, ¿por qué eres generoso? Porque pagué mis impuestos. Los impuestos te tocan, ¿me explico? Los impuestos es una obligación. El diezmo es un principio que está ahí, que a Dios le pertenece. No te sientas generoso por ser diezmador. La generosidad entra con este 90 que tiene la bendición de Dios. ¿Quieres multiplicación? Tienes que dar el paso de fe, de que de eso que recibes, como los discípulos lo repartieron, y al repartirlo se multiplicó. No sucedió cuando Jesús oró, sucedió cuando ellos lo repartieron. Y este es el principio, que lo que Jesús ha bendecido se multiplica cuando lo repartimos. El diezmo asegura que ese 90 tenga la bendición y te alcance. Y ese es el primer escalón. Pero si quieres madurar y quieres crecer, el siguiente escalón es la ofrenda. Ok, ya aprendí a diezmar, ¿qué sigue? Vamos a ofrendar. ¿Cuánto? Segunda de Corintios 9, versículo 6. Si el diezmo es el 10%, ¿qué porcentaje es la ofrenda? Pastor, vamos a leer lo que dice la Biblia. Recuerden lo siguiente: un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña, pero el que siembra abundantemente cosechará, obtendrá una cosecha abundante. Y en el versículo 7 dice cuánto debes ofrendar. Cada uno que debe decidir en su corazón cuánto dar. Decidir en mi corazón cuánto dar son ofrendas. Eso es la ofrenda. Del 90% que queda, tú decides. No hay un porcentaje, no hay un monto establecido. Tú decides: quiero dar media manzana, quiero dar una mordida. Muérdele, nada más una mordida. Estoy empezando a ofrendar apenas. Ya, nomás eso. Pero ya diste un paso de fe, ¿me explico? Y después van a ser 2 y 3 pero ¿quién decide? Tú decides. Nada de que el pastor dijo que tengo que ofrendar. No. Es el porcentaje o es la cantidad que cada uno decide en su corazón cuánto dar. Esos son ofrendas. El diezmo no es algo que doy, el diezmo es algo que entrego, le pertenece a Dios. Las ofrendas sí son generosidad. Las ofrendas son semilla. Y vimos al principio que una semilla te regresa miles de semillas. Ese es el principio de la multiplicación que quiero que aprendas. El diezmo no es generosidad, el diezmo no es semilla. El diezmo es obediencia, el diezmo es honrar a Dios. La ofrenda es esa semilla, es ese pan repartido, que ahí sucede el milagro. Y Segunda de Corintios 9, versículo 7 también dice lo que yo siempre te he enseñado: no den de mala gana ni bajo presión.
Yo siempre trato de, cuando hablamos de esto y enseño esto, trato de no presionarte, trato de poner en la mesa los principios. Y al final cada uno decide. Yo de verdad no creo que nadie de ustedes pueda decir: me sentí presionado a dar. Y si sí, te puedo enseñar iglesias donde yo considero que sí presionan a la gente a dar. Y yo no quiero hacer eso. Yo quiero que cada uno dé de buena gana y sin presión. ¿Por qué? Porque Dios ama a la persona que da con alegría. Yo quiero que cuando tú des, cuando tú entiendas esto y decidas dar ese extra, lo hagas con alegría, lo hagas con una sonrisa, porque Dios ama a esas personas. Y en el versículo 8 dice: y Dios proveerá, ¿con qué? Con generosidad todo lo que necesiten. Entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros. Estos cuates tenían medio pan, lo repartieron y al final el resultado fue una canasta completa para ellos. Eso es lo que Dios quiere hacer. Ese es el principio de multiplicación. Dios proveerá generosamente todo lo que necesiten. Y esa es la parte increíble, que no siempre lo que necesitamos es dinero. A veces necesitamos salud, y podemos tener dinero y el dinero no compra la salud. A lo mejor lo que necesitas no es dinero, a lo mejor necesitas que tu hijo regrese. A lo mejor no necesitas dinero, sino lo que necesitas es que tu esposo se convierta o deje esa adicción, o me explico. No siempre es dinero, pero lo increíble de estos principios es que no solamente bendicen la parte financiera, sino dice ahí que Dios proveerá todo lo que necesites. No solo finanzas, salud, paz, gozo, etcétera. No siempre es dinero. Obviamente el dinero está implícito. Si tu necesidad es dinero, pues ahí es donde se va a ver la bendición. Pero alcanza todas las áreas de tu vida. Y al final están las primicias. El tercer principio: ¿cómo le hago para poner mis recursos en manos de Dios? Diezmo, ofrenda y primicias. ¿Qué son las primicias? La primera y mejor ofrenda de una temporada. Por eso entregamos ofrendas en el mes de enero. Yo se los mencioné en semanas pasadas. Hay iglesias que hacen sus cultos de primicias en diciembre. Esta mañana, y a mí me han dicho: ¿por qué no haces las primicias en Señor, diciembre? aquí está. En diciembre es un buen mes. En diciembre la gente recibió aguinaldos. En diciembre cayó la lanita de Estados Unidos. ¿Me explico? Y podría ser fácil decir: pero la primicia no es eso. La primicia es una ofrenda al inicio de una temporada. ¿Estás conmigo? Y también lo mencioné en un mensaje pasado. Es más imprudente entregar primicias en la cuesta de enero que con los aguinaldos de diciembre. ¿Me sigues? Cuesta más trabajo. ¿Por qué? Porque traemos en nuestra mente esta cultura de la cuesta de enero. Yo de verdad sueño con una iglesia que se saque de la mente ese concepto de cuesta de enero y reemplaces en tu mente que enero no es la cuesta de enero, sino es el mes de primicias. Es el mes donde vamos a sembrar nuestra primera y mejor ofrenda, porque confiamos y creemos que el año va a ser bendición. Salmos dice: el año de la buena voluntad de Dios. Y yo siempre les pregunto: ¿cuál fue el año? ¿Cuál es el año de la buena voluntad de Dios? Este que estás viviendo. Y hablando de esto con un amigo en la semana, me decía: yo creo que este asunto es: el cristiano debe ir de menos a más siempre. Y yo también lo creo. Creo que cada año debemos ir creciendo en todas las áreas, y eso incluye el área financiera. Personalmente, Dios me ha permitido cada año aumentar la cantidad de primicia que doy. Y eso es lo que yo quiero para ti también, que tú sueñes y te retes. Y por eso en Domingo de Visión ponemos ahí una hoja con tus metas y tus planes, porque yo quiero que tú te retes y te estires a creer que Dios quiere algo bueno para tu vida. Entonces el diezmo, que ya vimos, es el primer 10% de lo que ya recibí. O sea, esas manzanas ya las tengo, y la primera es el 10%, es el diezmo. Las primicias es una ofrenda de lo que en fe voy a recibir. Por eso es al inicio
de una temporada. Proverbios 3, versículo 9, lo leíamos un día anterior. Honra al Señor con tus riquezas. Te digo, es un asunto de honra. Honra al Señor con tus riquezas y con lo mejor de todo lo que produces. Entonces Él llenará tus graneros y tus tinajas se desbordarán de buen vino. Esos son diezmos, primicias, honrar a Dios a inicio de temporada, la primera ofrenda del año. Todavía no has recibido nada. Hay un pasaje que no lo tengo aquí, pero dice: todavía no hay grano en los graneros, todavía no hay vino en las tinajas, y aún así sé que Dios va a ser bueno. Lo estoy parafraseando. No necesito haber haber cerrado el primer trato, no necesito haber recibido el primer salario. Yo ya sé que Dios va a ser bueno. La primera y mejor ofrenda de un nuevo trabajo, de un nuevo negocio. Hay quien da como primicia su primer mes de sueldo, la primera quincena, la primera venta, el primer trato que se cerró. O hay quien simplemente decide una cantidad para entregar a inicio de año como primicia. Entonces, resumiendo, ¿cómo le hago para hacer como estos discípulos y poner mis recursos en manos de Jesús para que Jesús lo bendiga? La Biblia nos enseña estos tres principios: el diezmo, la ofrenda y la primicia. Diezmo, ofrenda y primicias son la demostración de que en mi corazón Dios es lo primero, ¿okay? De que pongo toda mi vida en manos de Él y Él lo bendice. Y como siempre te lo he explicado, diezmos y ofrendas mantienen la casa abierta, mantienen este lugar funcionando. Si hoy estamos aquí es porque hace 8 días fuimos obedientes con el diezmo y generosos con las ofrendas. Eso permitió que hoy estemos aquí. Y confiamos y durante 30 años, durante 30 años Dios ha encontrado gente fiel, obedientes y con fe e imprudentes que le han creído, y eso ha permitido que tú y yo estemos hoy aquí. Diezmos y ofrendas permiten eso. Las primicias empujan la visión que Dios nos ha dado para este año como corporativo, como iglesia, como comunidad. Tenemos proyectos, tenemos planes que queremos lograr y alcanzar que nos benefician a todos. Todos esos proyectos son pensando en que el mensaje se transmita mejor, en que disfrutemos más el estar aquí, en alcanzar a más personas, en alimentar a esta ciudad. En eso nos ayudan las primicias, a empujar la visión que Dios nos ha dado. Entonces, se necesitan discípulos que quieran dejar las excusas a un lado y quieran participar con Dios en alimentar a esta ciudad. Así es que ahí en tu lugar había un sobre de primicias. Había uno de diezmos que ya fue el tiempo de entregar diezmos. Vamos, quienes hayamos preparado una primicia. Hoy es el último día de este mes y es el último domingo que vamos a estar haciendo